Tengo los casos de adicción en mi familia y es increíble que ellos, mi papá alcohólico recuperado y mis primos eh, adictos a las drogas, y la solución de ellos fue la religión, la Ujú. fe. Si no hubiese sido a través de la religión, no sé cómo estarían, pero hoy están bien, si se puede decir, o recuperados, o no sé no sé qué terminología utilizar, pero gracias a esa fe o a esa religión pero es increíble esto que lees y lo veo en ellos, cómo para ellos es fundamental y es como exagerado, y a mí me hace mucho ruido ver cómo se agarran como si eso fuera la salvación a su vida, Ujú. y se agarran de la religión así, y están ahí, porque me da la sensación de que si lo sueltan, vuelven a sus adicciones. Exacto, Parece porque allí lo que se dio fue una sustitución. ¿Y la sustitución de qué, Mercedes? del padre. Del padre. Y ahí otra vez voy a cuando vos me hiciste ver que yo no lo veía, estaba ciega o mirando para otro lado. La ausencia de mi abuelo hizo que mi papá ocupara su lugar, Ujú. y ahí la adicción al alcohol. Después mis primos, la ausencia de su padre y la adicción a las drogas. O sea, es como si Ujú. viera la película, y al mismo tiempo es como que una parte mía se asombra de lo que veo y cómo esto funciona, cómo es así. O sea, no, es así. Falta papá y está esto. Y está Ujú. esto y se agarran para rescatarse la religión. Es muy claro, es muy claro. Sí, y es impresionante porque realmente papá es un símbolo. Papá es también un símbolo universal. Bien, entonces vamos a ver significado emocional de las adicciones. Bien, entonces vamos a ver que el niño le reclama a mamá, la persona, aunque adulta por edad, es inmadura emocional. Cuando en terapia decimos el niño herido, podemos estar hablando de un adulto. Entonces, ese niño emocionalmente hablando que es adicto, le está haciendo un reclamo a mamá. Entonces, le está diciendo, por ejemplo, tú no me permitiste estar en contacto con mi papá. Ahí hay un niño que hace un reclamo. O sea, todas las adicciones tienen un punto en común: evitar bajar la emoción como resistencia, volver a sentir el tremendo dolor ya vivido. Esto ocasiona que en la adultez se viva momentos de soledad, rechazo, desconfianza, de sentirse perdido, de desconexión de sí mismo, sin saber qué es lo que se espera de él ni lo que realmente quiere hacer. Vean que nosotros somos una unidad. Dicho, papá y mamá es una unidad. Ya en constelaciones familiares nosotros nos hemos dado cuenta que cuando colocamos un solo representante para papá y mamá, es, tiene un efecto más sanador que cuando colocamos a dos representantes para papá y mamá. ¿Ok? Entonces, si papá y mamá es una sola estructura, porque fíjense en nosotros está el femenino y el masculino y no somos dos, no estamos cortados a la mitad, todo femenino por allá y masculino por allá, estamos en una unidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por algún motivo la madre no le da acceso al padre, ese acceso con acceso me refiero a que la madre tiene una desconfianza de papá y esa desconfianza el niño la siente. Entonces el niño no puede tomar esa figura paterna porque siente que traiciona a su mamá. Entonces el niño genera una rabia inconsciente hacia la madre. Entonces, en mucho de lo que he observado del cigarrillo, de la gente que fuma mucho, es esa desconexión de la madre por rabia. Y también cuando durante la infancia vivieron momentos muy turbios en la familia, donde lo que se aspiraba era un ambiente tóxico.
Entonces la persona, aunque ese ambiente haya sido muy tóxico, es lo conocido. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Siempre vamos a ir cuando estamos en crisis, cuando nos sentimos solos, cuando tenemos algún problema, queremos ir a lo conocido es la infancia, a esa etapa que aunque sea, no teníamos que enfrentar el mundo, porque éramos niños. Entonces el cigarrillo da la sensación de que estamos todavía en ese ambiente tóxico de la infancia. Entonces vean cómo todo se trata de ir siempre al pasado, porque el pasado es lo más cómodo, porque es lo conocido. Y si bien la adicción la traslada por un corto espacio de tiempo a un mundo de fantasía, también la regresa con mucha más fuerza a su cruda realidad. Dicen que los alcohólicos toman para olvidar, y realmente ahí es donde recuerdan más cosas, se vuelven hasta parlanchines y recuerdan cosas que a lo mejor ni ellos mismos recordaban conscientemente. Por eso es que dicen que los locos, los niños y los borrachos son los que dicen las verdades, que se acuerdan de cada cosa y la dicen. Entonces, en este estado, cada persona que la rodea, cada situación, tan solo es el reflejo de cómo realmente está en su interior. Al desconcierto ante la ausencia que generó la herida que permanece abierta y la necesidad de que alguien, teniendo su origen en los padres, tras ver su sufrimiento, le llene de amor. En el caso de las adicciones, de el cigarrillo, y lo he visto en las drogas duras y en el alcoholismo también, hay una persona, un niño herido que le está diciendo, mamá, venme mi sufrimiento, quiero que me ayudes. Y hay una gran impotencia, hay una gran rabia por, porque se siente todavía en ese estado donde no ha logrado avanzar, no ha podido salir de allí. Entonces, el sentido biológico de la adicción es recuperar a través de cosas o comportamientos externos algo que se ha perdido internamente. Entonces, la adicción sustituye al amor que la persona necesita. ¿Entendido hasta acá? Es una sustitución. Y vemos que no todas las personas, por ejemplo, si lo vemos en el caso de los hermanos en una familia, puede decir, bueno, es que somos 5 hermanos y ¿por qué salió un solo adicto en la casa? ¿Por qué los demás no? Y una de las cosas que siempre les digo a mis estudiantes y consultantes es que no todos los hijos han tenido la misma madre y el mismo padre. Cada uno tuvo una madre y un padre diferente aun cuando fueron los mismos. El número uno tuvo unos padres jóvenes inexpertos y fue el que formó la familia. Hay una carga importante. El número dos, quizás ya esa madre era un poquito más, tenía más experiencia, quizás el padre ya tenía un empleo fijo y quizás ya se quiso quedar en la relación. El número tres, ya vio que como que ya tienen 2 hijos y yo dónde me meto. El número cinco tenía que llamar la atención, hey, préstenme atención porque ya habían muchos. ¿Se entiende? Entonces cada uno le tocó una madre y un padre diferente porque eran otras situaciones era otro país donde pasaban otras cosas diferentes, era otra casa porque habían cosas diferentes y los padres tenían otras edades. ¿Ok? Eso y eso más el hecho de que cuando hay muchos hijos en una familia, en una pareja, es porque hay bastantes temas que trabajar y no todos van a agarrar lo mismo. Es lo que les digo a las personas que cuando dicen tenemos que ir a conectarnos con vidas pasadas para ver qué, qué cosas hice en una vida pasada, lo importante es reconocer, imagino que Registro Acásicos lo hace, es reconocer que aun cuando hayamos tenido sopotoscientas vidas, que no sé cuántas son, acá vamos a trabajar o vamos a tener una misión con el árbol genealógico y con nosotros y con la sociedad. Es basado en ciertos temas puntuales, no en todos. Por ejemplo, en una familia hay 8 hermanos y una persona trae el tema de mirar a las prostitutas de la familia. Entonces esa mujer va a tener cierto comportamiento donde va a ser juzgada.
Hay otro que va a ser los temas, puede ser homosexual, por ejemplo. Hay otro que va a ser el estudioso. Hay otro que va a ser quizás la que se meta monja. Y hay otro que va a ser quizás el que no quiera nada. O sea, como que a mí no me interesa nada, el rebelde, el no quiero nada y se pierde. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada uno trajo su mochila. De todos los temas que tenía el árbol familiar, cada uno dijo, ah, yo me agarro el del adicto, ajá, pónganme mi mochila, yo me voy con mi herida por ahí para allá. Y la otra, las mujeres no reconocidas que fueron atacadas, que fueron, ah, eso es lo mío, me voy. Y el que es homosexual, bueno, aquí no se le rindió homenaje a las personas de este sexo, entonces yo me voy y así. Entonces cada uno, aunque sean hermanos, va a vivir temas diferentes. A veces también el mismo tema, pero depende de varios factores. Entonces cuando hay un adicto, tenemos que mirar a esa persona con mucho amor, porque gracias a que esa persona tomó ese rol, no nos tocó a nosotros. Y cuando nosotros reconocemos con mucho amor al rol que trajo a esa persona, entonces podemos mirar a nuestros hijos como que, ok, ninguno de mis hijos me tiene que mostrar ese tema porque yo ya lo estoy mirando y estoy reconociendo y estoy dándole las gracias a ese hermano, a ese tío, a ese primo que sí lo trajo. ¿Se entiende? Porque a veces nos puede pasar que, ah, yo soy la estudiosa de la familia, el otro nos sirvió, y como yo sí pude salir adelante, y no es así. Entonces, eso también lo vemos cuando, cuando vemos a nuestra madre. ¿Quién era nuestra madre? Si nuestra madre era una hija uno, era una dos o una tres. ¿Ok? Entonces, en las situaciones con las adicciones, vamos a ver que aun cuando hayan habido heridas emocionales de adictos, en el abuelo, que sabemos que vino por herencia, realmente no hay una herencia como tal. No está a nivel de la Organización Mundial de la Salud decir que el alcoholismo, por ejemplo, o la drogadicción se dé por herencias, porque pueden haber varios en la familia donde uno solo resultó. Y también puede darse el caso de que todos son adictos. Pero entonces no por un caso o por unos casos aislados se va a determinar si esto es una herencia. Es más una herencia emocional. ¿Ok? Entonces, las adicciones pueden ser heredadas, ya que se está siguiendo a alguien de la familia, en ese sentido, de esa herencia. No una herencia de que, como se decía antes, de que si este es alcohólico, entonces yo soy alcohólica porque ya no hay de modo, ya lo heredé. Sino que puede ser un padre, un abuelo, buscaremos el origen del comportamiento adictivo que proviene de esa herida. Entonces, la adicción sigue a la muerte por alguien ya fallecido, ya que es una forma legal de matarse o lesionarse. Aquí también vamos a ver el caso de que, por ejemplo, vamos a ver si puedo colocarle los muñecos para ilustrárselo mejor. Mientras te cuento ahí de que Ujú, eh, el abuelo de mi papá, o sea, el papá de la mamá, el papá de mi abuela, era alcohólico. Eh, y mi abuela se lo cayó mucho tiempo hasta que no sé, un día no aguantó más y le dijo, vos como tu abuelo, le dijo a mi papá. ujú. Y ahí dije, bueno, acá el tema del alcohol me parece que viene por ahí, haciendo alusión a la herencia que hablabas. Sí. Y cuando le dijo eres como él, ¿cómo tú crees que se lo dijo? Muy mal, con mucho odio, Y desprecio. muchísimo, porque además mi abuela sufría violencia física de su padre por discriminación. Pues mi Okay. abuela era de color, porque salió a su mamá, y su padre era rubio, era blanco, y entonces además cuando él estaba alcoholizado, nada, le pegaba y la maltrataba y le decía
la agredía verbalmente por tener otro color de piel. Entonces mi Claro. abuela, hoy con toda esta información puedo entender a mi abuela porque mi abuela es muy particular. De hecho, yo me peleé muchísimo con ella y hoy pude entender un montón de cosas y con toda esta información voy recordando cosas que mi abuela le decía a mi papá cuando mi papá tomaba. Eh, y bueno, y ahora que decís esto me acuerdo. Fíjate ahí de que, bueno, te lo comentaba, ¿no? Que yo noto un patrón de que viene heredado, son, como dices tú, emociones heredadas, porque la mamá de mi papá fue alcohólica. Ya más atrás de mi abuela, no sé, ¿verdad? Pero me decía, y aparte de alcoholismo, tenía depresión, que en aquel entonces, pues no se conocía la palabra depresión, siempre hablaba ella de sentirse triste todo el tiempo, ¿no? Me siento triste, a pesar de que continuaba con su vida. De ahí, de esa familia, aparte que mi abuelo estaba ausente porque era militar, entonces iba y venía, ¿no? De ahí mi padre tuvo el problema de alcoholismo y uno de sus hermanos, ¿no? Y las demás hermanas, algunas, puedo decir que una o dos de ellas les gustaba tomar, pero no al punto de la adicción. De ahí ya pues mi padre se casa con mi madre y entre todos los hermanos somos cuatro, yo soy la mayor, mi hermana es la que está cargando esa emoción, ¿no? Bueno, pues lo veo reflejado en lo que tú estás diciendo, ¿no? Em, ¿Cómo ayudarlos? Porque como dices tú, los adictos siempre dicen, no, lo tengo bajo control, todo está bien, ¿no? Pero uno como familiares pues los vas viendo decaerse. Pero continúa. Yo tengo una familia, mi papá no sé si era tan alcohólico, muy disociada, no tuvimos contactos con el resto de los familiares, etcétera. Somos 8 hermanos y soy la mayor. La mitad de mis hermanas, somos 6 mujeres y 2 varones. Uno de los varones es adicto, se ve que a drogas pesadas, alcohólico, y también tiene HIV y tiene 53 años. Tengo 23 sobrinos, de los cuales 18 son adictos a la marihuana y al alcohol. Y tengo 3 hijos. Mi hija mayor tiene adicción a la comida. Mi hijo menor yo no digo, es alcohólico, pero toma mucho alcohol, hasta a veces maneja alcoholizado, me genera, fuma marihuana, él lo esconde, a mí me cuesta reconocerlo, yo le dije, sé lo que haces, pero a la vez no es que sale con el cuadro del que roba, no. Okay. De la mitad de mis sobrinos, tengo un sobrino con drogas muy pesadas, pero no se reconoce en el núcleo familiar y ese sí es el señalado. Yo no justifico. Mi hijo es bueno, tiene un excelente trabajo, tiene un cargo importante, viaja por el mundo, pero no puedo entender que yo tengo esta sensación que cuando está en Buenos Aires, ahora ya gracias a Dios no, porque no miro televisión, pero miraba el informativo si había un accidente en alguna autopista que podría ser mi hijo, y es generoso, es bueno, no tiene hijos, no afirma una pareja, tiene una postura muy fuerte con la marihuana y esta cosa que para disfrutar tiene que alcoholizarse. Es difícil, voy a poner en práctica esto de que reconozco desde el corazón. Yo ya lo tengo, la aceptación hace muy pocos años que me costó, mi hijo tiene 38 años y no puedo, me costaba aceptarlo, era como que lo negaba. Cuando lo internalicé me agarró mucho dolor y mucha pena, no vergüenza para nada, sino de cómo poder acompañarlo en esto. Y gracias porque ahora le puedo decir, mira, yo sé que reconozco y te comprendo y no te juzgo, pero es un círculo vicioso de una familia grande con muchas mentiras, con muchos secretos, con muchas confusiones, que todos lo saben, pero nadie dice nada. Sí, la marihuana es la droga de mamá, es mamá. Bien. De hecho, gracias a los cannabinoides es que estamos aquí en el mundo. A los cannabinoides que produce el mismo cuerpo cuando la mujer está embarazada. Una mamá y un papá. A ver, aquí.
tenemos un hijo. Imaginemos que esta es Norma. Resulta que tu mamá estaba ausente. Fíjense el movimiento que sentía, que algo la alaba hacia atrás. Cuando atrás hay muchos problemas emocionales no resueltos, la madre está ausente. ¿Por qué está atrás? Eso ya se decía, algo me ala hacia atrás. Quiere decir que Norma no pudo ser maternada porque mamá Tal estaba en cual, depresión buscando otras tal cosas. cual. Ok. Quiere decir que si mamá estaba ausente, papá no estaba tampoco, porque Tal papá cual. no va a maternar. Quiere decir que tú aquí te quedaste en esta situación de, bueno, ¿dónde está mi mamá? Yo cuando tenga entonces mi pareja, aquí llega la pareja, voy a buscar a mamá en la pareja. Por supuesto que esto es una ilusión porque esto no se logra. Por eso es que dicen, sin madre no hay pareja. Porque aquí tú no vas a ser la mujer sexual, la mujer enamorada, Tal la cual, mujer, porque tal cual. estás buscando en la pareja es un progenitor, ¿ok? Entonces, ¿qué haces? Lo excluyes, dices, no, tú no eres bueno. Ese tú no eres bueno, así no se lo digas a los hijos, ellos lo sienten. Ah, Entonces, llegan aquí los hijos y los hijos dicen, ¿dónde está mi papá? Porque aquí él queda también igual. Así es que se repiten los ciclos. Entonces él bien. pasa a tener la misma situación de tus padres, tú la vuelves a vivir con ellos. Entonces, ¿qué hace el hijo? El hijo instintivamente dice, no, tengo que mirar es para atrás a ver dónde busco respuestas y busca para atrás. Entonces así es donde nosotros quedamos mirando atrás, generaciones atrás. Entonces, acá no puedes verte ni a ti ni a su papá. Ah, Entonces, a veces no es ni necesario que la madre le hable mal. A veces esto es una dinámica donde claro, donde el hijo se va a vengar porque la madre le habla tan mal al chico que le está diciendo, tu 50% no sirve de nada. O sea, no es tu caso. Pero aquí él dice, papá está ausente también. Y busca esa emoción porque la persona necesita sentirse completo. Entonces busca marihuana, que es cannabis, es mamá, alcohol, que es papá. Necesito tener mis pilares para poder ser exitoso en la vida. También puede desencadenar una adicción, que también lo he observado mucho, sobre todo a las drogas duras. Los hijos cuando son muy sobreprotegidos, porque en la sobreprotección, ¿por qué sobreprotege una madre? Una madre sobreprotege porque a ella misma no la protegió su mamá. Por tanto, está volcando en el hijo eso que ella no recibió. ¿Y que no recibió? Esa dulzura, ese cuidado. Y recordemos que solamente podemos dar lo que tenemos. Si, si yo recibo y tengo mis manos llenas, yo puedo dar hacia adelante. Pero si yo le digo a mis hijos, yo te doy todo lo que no tuve, cuando los abrazo, qué les estoy dando? Miedo, miedo por lo que yo no tuve. Entonces, en la sobreprotección estoy cargando a mis hijos de miedo, estoy cargando a mis hijos de mis ausencias, de lo que a mí me pasó. Entonces allí los hijos se sienten perdidos también. Hay madres que dicen, bueno, pero es que mi madre fue una bruja y yo con mis hijos no soy así. Yo con mis hijos soy esto. Ah, pero entonces hay que ver qué sucede con esos hijos. Es cierto que vamos a hacerlo un poquito mejor que el otro, siempre. Siempre la evolución se da cuando un paso a la vez lo vamos haciendo un poquito mejor y eso es normal. Lo que no es normal es que yo pueda decir que voy a darle a mis hijos más de lo que yo recibí en el sentido de mis ausencias, porque allá hay una parte inconsciente de mí, se está vengando. Y entonces me pongo a observar
algo que decía Jesús, que Jesús decía que si solamente quisiéramos a los buenos, no habría mérito alguno, porque los fariseos también hacen lo mismo. Entonces que, decía Hellinger, ahora hablando de Hellinger, que entre los buenos y los malos, nosotros cuando venimos acá, a este mundo, hay como un campo sistémico, imagínense como una energía donde tú pasas a desempeñar un rol. Cuando tú naces, para las antenitas y te conectas a un campo, un wifi, y tú pasas a desempeñar un rol. Y cuando a una persona le toca el rol del malo, a ese nadie lo quiere. Pero entonces resulta que es eso que sucede en ese escenario correspondía a situaciones que tenían que ser vistas, porque quizás venían de más atrás, alguien lo tenía que mostrar, pero ese que la mostró de manera tan dura va a ser juzgado y muchas veces no vamos a entender. Y decía, bueno, dice Brigitte Champatier, dice, en el presente no vamos a entender muchas cosas, pero mientras tanto bajemos la cabeza ante lo que ha pasado porque es lo único que pasó. Y si el mismísimo Dios creador de todo esto lo permitió y se supone que en el universo hay un orden que es perfecto, quiere decir que eso obedeció a un plan también. Y cuando hacemos un movimiento de constelación y entramos en un campo donde reconocemos que todos los eventos tienen una conciencia que no sabemos, ahí hay un juego de roles. Ustedes ven que en una constelación, por ejemplo, en el movimiento que hicimos Mercedes y yo no conozco a tu hijo, Norma, y yo en ese momento me conecto con su energía y siento. Igual Mercedes no conoce a tu mamá y ella siente. Y la vida es una gran constelación, es un gran campo sistémico donde cuando una persona se conecta con un rol, lo va a interpretar. Y somos como actores de todo lo que toca vivir. Esto es una gran matriz. Y solamente cuando nos damos cuenta y despertamos, que eso es lo que quiere decir la película La Matrix, tomar la pastillita significa que tomamos el conocimiento y nos damos cuenta, allí es donde salimos del círculo y miramos todo y nos damos cuenta, estos son roles que se están repitiendo, los que los toman, no se trata de que sean inocentes o sean culpables, se trata de que están haciendo lo que el campo les ordenó hacer. Y entonces cuando nos damos cuenta de que mientras estemos en ese gran campo sistémico donde se cumple un rol, estamos mandados a cumplir un rol, allí nos toca bajar la cabeza y decirle sí a todo como fue. Porque cuando queremos que las cosas sean de otra manera, estamos en desacuerdo con la creación. Y estar en desacuerdo con la creación es ir en contra de todas las fuerzas del universo. Y eso nos quita mucha energía. Y aunque para cada persona la historia es diferente y para cada persona la historia de unos es más dura que las de otros, lo único que podemos hacer ante lo que ha sido es reconocer que para algo me tocó nacer en esta familia y no en otra. Porque allí hay un poder, una fuerza, una inteligencia que a mí me tenía que servir para algo. Y no es sencillo, no es sencillo. El tema es que es lo único que podemos hacer, pero no hacerlo desde me siento en la obligación, sino cuando realmente llegamos a comprenderlo.